una pregunta que nos hacemos en esta mañana cada uno de nosotros. Es una pregunta: ¿cristianos maduros o cristianos recién nacidos? Al final, usted mismo va a determinar si verdaderamente ha habido un crecimiento espiritual en su vida o se ha quedado a media del camino, o que quizás necesita tomar decisiones y decirle: Señor, no quiero quedarme como un bebé, no quiero quedarme como un recién nacido. Quiero avanzar, quiero crecer, quiero, Dios mío, conocerte tal y como tú eres, conocer tu voluntad, conocer quién eres, conocerte como eres y avanzar hasta llegar a la estatura del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Es una pregunta que usted al final, usted mismo se va a contestar. No le voy a decir a usted yo si es maduro o si ha quedado bebé. Es usted mismo el que se hace esta pregunta en esta mañana y que usted mismo va a tener la respuesta. Y yo quiero que vayamos a la palabra en Hebreos 5, capítulo 5, del versículo 11 al 14. Lo quiero que lo leamos en la versión Biblia libre. Y dice: hay mucho que decir acerca de Jesús. Pongamos atención. Hay mucho que decir acerca de Jesús. Y no es fácil explicarlo, porque ustedes parecen no entender. Para esta hora, ustedes ya han tenido suficiente tiempo para ser maestros, pero todavía necesitan de alguien que les enseñe los fundamentos, los principios de la palabra de Dios. Es como si necesitaran volver a beber leche en lugar de comida sólida. Los que beben leche no tienen la experiencia para vivir de manera correcta, pues apenas son bebés. La comida sólida ¿es para qué? Es para los adultos, para los que han aprendido siempre a usar su cerebro para poder decir la diferencia entre el bien y el mal. Y quiero leerles luego, pero lo voy a leer aquí, no se lo di a mi amada Isis, sino solo esta versión le puse a ella, pero yo quiero leerle en la versión Biblia al día, que dice: quisiera decirles mucho más sobre este asunto. ¿Cuál es el asunto? En el versículo anterior decía, acerca de Jesús. Entonces, quisiera decirles mucho más sobre este asunto, pero me va a ser un poco difícil explicar. Con el tiempo que ya llevan de cristianos, debían de poder enseñar a otros. Sin embargo, han retrocedido tanto que hay que enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar leche sola en vez de alimentos sólidos. Esto demuestra que no han progresado mucho en la vida cristiana y que todavía no saben diferenciar entre el bien y el mal. Todavía son ustedes cristianos recién nacidos. Vemos aquí al autor de Hebreos, hablándole a la iglesia ya de los hebreos y diciéndoles: ustedes se han quedado niños,
no han crecido, no han, más bien han retrocedido y se han acomodado de tal manera que no quieren avanzar, no quieren conocer más de Cristo, quieren quedarse como aquellos niños que solo quieren tomar leche, leche y leche. No quieren que se les hable más de la revelación de Cristo. Han retrocedido tanto en la fe, se han acomodado a los tiempos, se han acomodado a costumbres, se han acomodado a maneras de ser. Pero yo, dice el autor de Hebreos, quiero llevarlos a que conozcan más de Cristo. Pero ustedes no quieren oír. Son tardos para oír. Y hay una versión que dice, perdonen, pero así lo dice la versión, ustedes son torpes. No les estoy diciendo lo que la palabra dice, que la exhortación que está haciendo el autor de Hebreos a la iglesia allá en los Hebreos. Entonces dice, ustedes son torpes, porque por un oído les entra la palabra y por el otro les sale. O sea, les estaba diciendo, ustedes no están reteniendo la palabra de Dios. Ustedes no están reteniendo la revelación de Cristo. ¿Quién es Cristo en sus vidas? ¿A quién pertenecen ustedes? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios los tiene en esta tierra? Eso es lo que les estaba diciendo. Porque no retenían la palabra. Cuando quería instruírseles en cosas más profundas de Cristo, como que no ponían atención. Y es más, no querían vivir en esa palabra revelada de Cristo. Y podemos ver ahí que dice que el autor tenía mucho más que hablar de Cristo a los hebreos. Tenía mucho más que hablar del sacerdocio de Cristo a ellos, pero ellos no querían avanzar. Ellos estaban tan satisfechos con lo primero. Lechita, lechita y lechita. Cuando vino el alimento sólido que quería hablar el apóstol, para con ellos no querían recibirlo y mucho menos vivirlo. Hoy día está pasando casi igual. Hoy día hay muchas personas que nos congregamos, pero que no queremos avanzar en nuestra vida espiritual. Si usted y yo fuimos llamados a creer en esa obra poderosa que nos libertó del pecado, que nos hizo libres, que nos redimió, y hemos sido llamados a un cambio de vida. Hemos sido llamados a vivir en una vida nueva. Sin embargo, no lo hemos dejado avanzar. Quizás en algunos sí, quizás en otros no. Pero es necesario que pongamos atención y estemos alerta a lo que el Señor está hablando. Ya no podemos estar como llamándonos cristianos. Y más adelante usted va a ver qué es un cristiano. Entonces, podemos ver aquí que Él está haciendo esta exhortación. ¿Para qué? Para que ellos avanzaran en el Señor. Vemos al autor de Hebreos que tenía mucho que decir sobre el sacerdocio de Cristo a los hebreos, pero que era muy difícil explicarles, porque no les interesaba a ellos saber de lo más sólido.
Ellos querían que se les siguiera hablando de las primeras cosas, pero el autor quería avanzar más con ellos. El apóstol quería avanzar más, que ellos crecieran fuertes, firmes, vigorosos, robustos en la fe. Sin embargo, ellos no lo estaban permitiendo porque no querían escuchar. Eran tardos para oír. Entonces, podemos ver aquí que por eso era tan difícil explicarles y por eso los reprende. Por su inmadurez espiritual. Porque ¿qué pasa cuando venimos a Cristo y solo comenzamos al comienzo y nunca vamos creciendo? Nos vamos quedando como bebé. ¿Y se imagina usted un bebé que nunca crezca? Es anormal, ¿sí? Es anormal. Usted cuando viene a Cristo, sí, viene como un recién nacido, pero en el camino usted va avanzando, va creciendo, va madurando y va creciendo uniforme. No se queda bebé, no se queda como un recién nacido. Sabe que hoy día hay muchos recién nacidos en las iglesias, porque no se les puede decir nada, porque, sí, la guerra, como dice Alejandro. No se les puede corregir en algo que está incorrecto, porque la guerra, como dice la pastora Maritza, no quieren que se les corrija aún en cosas que ellos están manejando, que han sacado de fuera de contexto para tener un pretexto de decir esto es así y así. No quieren ser corregidos. Y muchos mejor toman la decisión errónea de salir, porque eso es erróneo. Hoy que oraba Jorge, decía él que tiene que haber un convencimiento del Espíritu Santo donde nos tiene el Señor. Y que no es cualquier cosa la que nos va a sacar corriendo. Pero es necesario que crezcamos en el conocimiento del Señor. Es necesario que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es necesario que pongamos nuestra propia voluntad para que la voluntad de Cristo venga a nuestras vidas. En eso no querían crecer los hermanos de la iglesia a los hebreos. Y hoy día hay muchos bebés dentro de la iglesia del Señor. Todo es molestia, todo es enojo, todo es crítica. Como decía Jorge, que se cancele todo aquello que trae desunión en el cuerpo. Y cuando hay bebés dentro de las congregaciones sucede mucho la desunión, porque ellos quieren traer lo propio, lo que ellos piensan, y comienzan a hablarlo, y eso comienza a enfermar el cuerpo. Pero usted y yo no permitamos eso, amados. Vamos creciendo en el Señor. Vamos avanzando hasta llegar a la madurez espiritual. Y entonces, nada ni nadie lo va a poder mover a usted de esta casa. Nada ni nadie lo va a desubicar de ser un cristiano. Nada ni nadie le podrá decir algo incorrecto. Nada ni nadie lo va a poder quitar de las manos del Señor. Por eso es necesario que la iglesia de Cristo
crezca, avance, que no se conforme con quedarse como bebé, que no se conforme con quedarse como un recién nacido. Un recién nacido, ¿qué es lo que hace? Llora, llora y llora. Y cuando va creciendo un poquito, hace berrinche, se tira al suelo y todo es molestia. Pero nosotros, aun los recién nacidos, los que vienen hace poco tiempo y están recién nacidos, van creciendo saludables, vigorosos, robustos en la fe, llenos del Espíritu Santo, llenos de la sabiduría de Dios, llenos del conocimiento pleno de quién es Dios y de quién es Cristo, llenos y convencidos de quiénes son cada uno de ustedes. Nadie lo va a poder desubicar cuando ustedes tienen identidad. Y la identidad se la ha dado nuestro gran Dios Todopoderoso. Somos sus hijos. Y por tanto, todas las mentiras que el diablo haya levantado tienen que caer en el nombre de Jesús. Porque usted y yo no nos hemos quedado estancados en la fe, no nos hemos quedado acomodados a lo que nosotros pensamos, no nos hemos quedado acomodados a lo que nosotros queremos ver. Nosotros, usted y yo, lo que queremos ver es lo que Cristo ha diseñado para su iglesia. Nada más nos mueve que esto. Y yo quiero leerle también otro pasaje, y dice que este pasaje que estamos viendo en este momento de Hebreo nos habla de la exhortación que se le hace a la iglesia a los hebreos, a causa que se habían detenido en el crecimiento espiritual. Es tan importante que usted y yo como hijos de Dios anhelemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, usted y yo éramos personas que nos dejábamos guiar por la naturaleza pecaminosa. Pero hoy en Cristo hay una nueva naturaleza. Usted es un hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Y por tanto lo que se evidencia en su vida y en mi vida es que soy una hija de Dios. Y como marca un antes y un después. Antes de Cristo, antes éramos y teníamos muchas cosas incorrectas. Pero hoy en Cristo, usted y yo somos una nueva criatura. Somos una nueva persona con una identidad. Somos hijos de Dios. Y de tal padre, tal hijo. De tal padre, tal hija. Así, amados, que no nos conformemos con lo propio nuestro. No, eso ya no. Eso está puesto a la disposición del Señor para que la voluntad buena, agradable y perfecta de Él se dé en nuestras vidas. Vemos cómo esta exhortación es tan fuerte, pero porque el apóstol quería ver a estos cristianos de la iglesia de los hebreos creciendo. Pero ellos, fíjense que habían personas que se acomodaron de tal manera que ellos seguían bebiendo lechita. Cuando el apóstol comenzaba a hablarles ya de la revelación de quién es Cristo, ya no querían eso. Ellos se habían conformado con que les estuvieran hablando de todo lo primero, pero no querían avanzar a vivir en esa nueva vida en Cristo. Ellos traían como muy marcado lo que antes fueron, y eso es lo que estaban produciendo dentro de la iglesia los hebreos, y no era saludable. Por eso al apóstol le interesaba, había tal pasión en él de que ellos crecieran, para que ellos
no solo tuvieran esas costumbres, sino que a causa de la nueva revelación de Cristo, ellos pudieran vivir en esa nueva revelación. Y cuando hay esa revelación de Cristo, que somos unas nuevas personas, todo aquello de antes quedó en el pasado. Porque dice la palabra que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Él nos da una nueva vida. Que todas las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. Los cristianos allá en los hebreos, aunque tenían muchos años de ser cristianos, no habían crecido y seguían siendo niños espiritualmente, porque se habían vuelto perezosos en todo lo que tenía que ver con esa nueva vida en Cristo, que es una vida espiritual. Cuando usted y yo decimos, yo soy cristiano, inmediatamente la gente quiere ver algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque inmediatamente cuando usted dice que es cristiano, usted es una persona espiritual. Ya no es una persona gobernada por sus sentimientos, ya no es una persona gobernada por su propia voluntad, ya es una persona gobernada por el Espíritu Santo de Dios. Y vemos aquí que ellos se habían vuelto perezosos. Pregúntese en esta mañana, Señor, ¿estaré perezoso yo? Señor, ¿estoy creciendo en ti? ¿Estoy madurando? Todas mis acciones, mis actos, mi manera de ser, mi manera de conducirme, Señor, me indica que no estoy creciendo. Oh, Señor, qué hermoso es crecer en ti. Qué hermoso cada día que te disfruto porque te estoy conociendo tal y como tú eres. Esa pregunta usted y yo nos vamos a responder. Porque ellos no querían recibir lo nuevo del Señor para sus vidas. Ellos querían estar en las reuniones, pero salían de la reunión y todo lo que se les había instruido, todo lo que se les había enseñado, no se hacía vida. Ellos querían seguir bebiendo leche en lugar de querer alimentos sólidos. Ellos no querían recibir las nuevas revelaciones del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos un contraste que marca entre un cristiano maduro y un cristiano que no crece y se queda como un cristiano que sigue siendo un recién nacido y pasan los años y sigue manifestando una vida de niño, una vida que todo lo arregla con pataleo, con tirarse al suelo, con renegar, con murmurar, con hablar, como los niños, cuando no se les quiere comprar un confite. Como los niños, cuando no se quiere ceder a algo que ellos quieran. Pero usted y yo somos la iglesia de Cristo. Y nos vamos a dejar conducir, así como Él, a esa nueva vida, el sabernos conducir en Él. Amén. Porque no es en sus fuerzas, ni es en mis fuerzas, es en el Señor. Es Él el que nos capacita en su gracia a poder vivir en esa nueva vida en Cristo. Hoy vemos cristianos que cuando comenzaron su nueva vida en Cristo, dedicaban tiempo para orar y mantener esa comunión que es
una unión con el Padre. Esa comunión que es una unión con el Padre. Teníamos el tiempo para orar. Teníamos el tiempo para ir delante de papá y decirle, Padre, aquí estoy. Necesito recibir de ti. Necesito escuchar tu voz. Necesito que tú me des la dirección para esto y para esto. Pero que hoy día, a causa de los afanes de la vida diaria, no hay tiempo. Quizás en algún momento hacemos una oración como corriendito ahí. Y haciendo algo y corriendito, no tenemos como, no nos damos la oportunidad de arrodillarnos o de sentarnos y de hablar con el Señor. En esa tranquilidad, en esa plática que tenemos con Él. ¿Se imagina usted, papá o mamá, que se acerque un hijo nuestro y nos diga, mami, quiero tal y tal cosa, y se lo tengo que resolver en ese momento? ¿Iremos a dar buenas direcciones? Creo que no. El Señor sí sabe dar las direcciones correctas en todo momento, pero es necesario que usted y yo dediquemos tiempo. Y si en algún momento, en este momento, el Espíritu Santo le está indicando que su oración es relámpago, que su comunión con el Señor solo es para pedir y pedir, deje que el Espíritu Santo corrija eso. Porque hemos confundido, decimos, sí, yo oro todos los días, pero a veces oramos, sí, pero solo le llevamos el listón al Señor de todo lo que queremos, de todo lo que necesitamos. Pero le quiero decir, dentro de las necesidades que usted y yo tenemos, la necesidad más grande es de mantener esa comunión con Él. La necesidad más grande es de escuchar lo que Él nos dice. La necesidad más grande es dejarnos conducir por el Espíritu Santo de Dios para ir creciendo firmes en el Señor. Cristianos que cuando comenzaron su nueva vida en Cristo, tenían tiempo, dedicaban tiempo para reunirse, para anhelar, reunirnos y este culto levantarlo en adoración al Señor juntos. Hoy en día hay muchos en casa que se han quedado acomodados, quizás algunos sí tienen una razón por la que no pueden estar aquí, pero hay algunos que definitivamente se han acomodado. Se han acomodado de tal manera que ya les es como complicado tomar un bus, ya es como complicado tomar un taxi, venirse y levantar el culto de adoración al Señor. Cuando comenzó, quizá lo comenzó a hacer, pero después cayó en ese estancamiento espiritual que no nos permite el mantener la comunión con el Padre y no nos permite mantener la comunión con nuestros hermanos. Amados, cuando usted y yo estamos aquí en casa, esa es comunión con el Señor también. Y es comunión con mi hermano, con mi hermana. Es el tiempo que podemos aprovechar de abrazarnos, de saludarnos, de edificarnos los unos con los otros. Sabe que a mí me da un gran pesar cuando yo veo entrar gente y le doy gracias a Dios porque sigue viniendo al culto, pero quizás hay que avanzar más porque pasan como corriendo, no permiten que nadie les dé un abrazo porque es una carrera para arriba y cuando bajan de regreso otra carrera para abajo. Démonos el tiempo de edificarnos los unos a los otros. Démonos el tiempo de poder abrazarnos los unos a los otros. Démonos el tiempo de poder platicar los unos con los otros. Esa es comunión con el Señor también, porque está dentro del diseño para su iglesia, para la manera sana de poder estar como hermanos en la fe.
Cristianos que cuando comenzaron su vida cristiana, leían la palabra y no solo se conformaban con leer la palabra, sino anhelaban que esa palabra se hiciera vida en ellos y comenzaban a caminar siendo dirigidos por el Señor en esa palabra. Pero que hoy día, a causa de los afanes, como les decía, se ha perdido ese tiempo de la lectura de la palabra. Y quiero decirle, papá y mamá, de usted depende que sus hijos amen la palabra de Dios. Si ellos ven que usted como papá y mamá ama esos tiempos de leer la palabra, en ellos se va a establecer esa vida nueva de Cristo y nadie lo va a apartar de su palabra. Si usted, papá o mamá, no está teniendo esos tiempos de comunión con el Señor, sus hijos cuando sean grandes también no lo van a tener. Entonces es tan importante el crecimiento espiritual porque somos familias y allá en nuestras casas hay algo que hacer con nuestros hijos. ¿A qué le da más importancia a usted? A un partido de fútbol. No estoy en contra que a usted le guste el fútbol. No. Lo que sí puedo decirles, que demos el tiempo a lo que es. No dejemos de hacer las cosas y quitar el tiempo de lo del Señor. La vida espiritual es nuestro estilo de vida. La vida espiritual es la que nos enriquece. La vida espiritual es la que nos lleva a tomar buenas decisiones. La vida espiritual es la que nos lleva a ir creciendo, madurando en Cristo. Amados, qué hermoso es poder vivir esa nueva vida en Cristo. Vemos como muchas personas antes no perdían un culto, siempre estaban atentos. Hoy están tan acomodamiento que los miércoles, amados hermanos, hay muchos que sabemos que tienen trabajos que tal vez están haciendo. Pero hay muchos que es que se han acomodado y se quedan tranquilos en casa. Pero yo estoy en la universidad, pero más de alguna vez en la universidad no hay en esa hora, podemos venir. Aprovechemos las oportunidades que nos da el mismo Señor para estar en comunión con nuestros hermanos. No haga un estándar, es que los miércoles yo no voy, porque casi no hay bus, aquí hay un bus a la salida, que la iglesia lo paga para que usted no se atrase de venir al culto. Amados, no nos acomodemos. Todo el mundo se ha acomodado al estilo del microwave, todo rápido, todo en segundos. No, nosotros vivimos una vida espiritual que es para siempre y para vida eterna. Sí. Quiero leerles otro pasaje. Me queda un poco de la palabra. ¿Sabe que la palabra de Dios, amado, es tan importante, tan vital en nuestras vidas? En nuestra vida cristiana es vital que nuestra mente esté llena del conocimiento de la palabra de Dios. Allí conocemos de Cristo por usted y por mí. Allí avanzamos y crecemos por la palabra. ¿Y sabe qué? Porque una mente llena de la palabra de Dios es poderosa. Ya no va a ser una mente anclada en las cuestiones del mundo. Ya no va a ser una mente vieja,
es una mente renovada por el poder de la palabra de Dios. Ya es una mente nueva, ya no es una mente embotada, ya es una mente que piensa con claridad y sobre todo como espirituales. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y mire que hay un pasaje acá. Entonces, hablábamos que nuestra mente no está embotada, la revelación de la palabra de Dios, y nuestra mente será una mente renovada por el poder de la palabra, una mente llena de la palabra de Dios. Y no podemos permitir, amados, que nuestra vida espiritual se debilite. Eso es lo que pasó con los hebreos. Se debilitaron de tal manera que ya no tenían ni fuerzas para escuchar más. Muchas veces venimos a los cultos, quizá en aquel tiempo pasó también, y dicen, qué buena palabra hubo hoy. Allá le ponen, ¿y de qué hablaron? Allá la gente que no, es que no me acuerdo. Es que fíjese que se me olvidó. Entonces, está pasando lo mismo que dice allá, que no quieren, son tardos para oír, que por un oído les entra y por otro les sale, o sea, no la retienen, simplemente lo oyeron y por acá el otro salió. Y cuando no se retiene, entonces no se puede hacer vida. Entonces aquí, fíjense que allá en los Corintios, quiero que leamos esta porción. Así como hoy día, también allá en otro lugar enfrentaron la misma situación. Y mire, Corintios 3, capítulo 3, versículo 1 al 3, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido. Y dice, agrega, y aún no están listos para comerlo. También allá en la iglesia los corintios estaban enfrentando la misma situación. Y hoy día se está enfrentando esa misma situación. Porque hemos como encapsulado la vida cristiana como ir el domingo a la reunión, estar ahí, escuchar el mensaje, salir y luego normal todo allá. No encapsulemos nuestra vida espiritual en pensamientos propios. Miremos nuestra vida espiritual en todo en el contexto de la palabra. Miremos nuestra vida espiritual como algo poderoso en el Señor. Y ahí en Corintios también dice, y agrega ahí un poquito más, dice, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro? ¿De quién? Del mundo. Sí. Entonces, la vida espiritual que fue diseñada para la iglesia de Cristo es una vida espiritual que solo viene por el Espíritu Santo de Dios. No podemos decir qué tan espirituales somos
si verdaderamente no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Porque una cosa es que nosotros creamos que somos espiritual, que hemos crecido espiritualmente, pero realmente lo que va a dar el conocimiento es nuestra manera de conducirnos. Dice, ¿aún hay envidias y peleas entre ustedes? ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente? Entonces, amados, ese es el diseño de Dios para nuestras vidas. Que en nuestras vidas ya no haya envidias, ni contiendas, ni peleas. En eso se manifiesta que somos personas espirituales, no personas emocionales, ni personas voluntariosas que queremos que nuestra voluntad se haga. Ese es el crecimiento espiritual para el Hijo de Dios, lo diseñado por Dios y que está escrito en su palabra. Los cristianos hebreos deberían estar enseñando. Por eso el apóstol, allí les dice el autor de los Hebreos, ustedes ya estuvieran enseñando más bien. Amados, es necesario que se levanten dentro de las congregaciones hombres y mujeres llenas del Espíritu, hombres y mujeres dirigidos por el Espíritu, para ayudarnos con los recién convertidos, para ayudarnos a nosotros, los que el Señor nos ha llamado, para edificar su cuerpo. También que se levanten hombres y mujeres llenas del Espíritu, para ayudarnos también y que ellos sean parte, para enseñar a los nuevos convertidos que cada día se van agregando a la iglesia del Señor. Ya es tiempo de que no estemos solo acomodados, ya es tiempo que se levante en medio nuestro. Sí tenemos un muy buen grupo de colaboradores, gracias al Señor. Claro que sí, pero que haya más. Que haya más. Si usted todavía no ha tomado la decisión en el Señor, no porque quiero que me miren sirviendo, no. Es que el Señor lo va a dirigir, que si va a servir, usted lo va a hacer con un espíritu amable, con un espíritu en amor, para dedicación al cuerpo. Esa es la verdad. Ya es tiempo que usted que ha estado acomodado, o usted señorita, señora o señor o jefe de familia, ya es tiempo que se levante, tome una decisión. No, yo quiero avanzar, yo quiero crecer en Cristo para también edificar a la iglesia. Ellos deberían haber sido ejemplos para los nuevos convertidos, más sin embargo, allí como todos tomando su pepito. Qué raro sería aquí, ¿verdad? Traerles un pepe, ¿verdad, pastora Dilcia? A todos y ponerles un pepe, a ver cómo se sienten. Sí, y el que sabe que no es bebé no se lo va a dejar poner, olvídese. Así, entonces, es tan importante, amados, vital para nuestras vidas, el permitir que el Señor nos dirija espiritualmente por su Espíritu a crecer, a madurar, a avanzar en nuestra vida espiritual en Cristo. Amén. Amén. Pero ¿cómo sabemos? Bueno, ya les di un panorama de lo que sucedía allá en la iglesia de los hebreos y allá en la iglesia de los corintios. Entonces, con ese panorama, miremos lo otro. ¿Cómo sabemos que estamos creciendo, madurando espiritualmente? Pues hay muchos, pero voy a hablar de algunos poquitos. El cristiano que está creciendo lee la palabra y esa palabra se hace vida. No solo la lee,
la medita y va delante del Señor y le dice, Señor, yo quiero crecer en esto que dice tu palabra. Y el Señor, si usted le pide crecimiento, ¿qué le va a dar? Crecimiento. Si usted le pide, yo quiero crecer, ya no quiero ser un bebé, porque me he ido acomodando y me he ido quedando ahí atrás. Y si usted le dice, Señor, yo quiero ser parte de tu iglesia, pero esa parte, Señor, que edifica al cuerpo, entonces, ¿qué le va a dar el Señor? Le va a dar lo que usted le pide. Amén. El cristiano que está creciendo lee la palabra y esa palabra se hace vida. Vive en esa palabra y siempre va a querer más y más el estar aprendiendo del Señor. Lo que aquellos hebreos no querían, estar aprendiendo más. Decían, no, hasta ahí, ya no. El cristiano espiritual quiere más y más cada día, más aprendiendo a los pies del Señor. El cristiano que está creciendo sigue recibiendo lo de Dios y va más allá, se convierte en un colaborador y comienza a apoyar y a trabajar en la obra del Señor. Hay veces que nosotros como pastores se nos han acercado personas y dicen, es que a mí nadie me ha llamado para servir, es que usted tiene que venir y decir, aquí estoy. Quiero ir creciendo, quiero ir relacionándome con el cuerpo. He sido un poquito allí que tosco, he sido un poquito que no me dejo abrazar, he sido un poquito ahí raro, que no quiero que nadie se me acerque, pero hoy, a causa de lo que la palabra ha hecho en mí, yo quiero y estoy a la disposición del cuerpo, para que en lo que me necesiten, aquí estoy. Sí. También es un cristiano que siempre vive en la unidad del cuerpo y no fomenta la desunión. Jamás en un cristiano espiritual va a haber el deseo de querer sembrar cizaña en el cuerpo de Cristo. Jamás un cristiano espiritual va a fomentar la desunión entre los hermanos. Más bien va a estar atento a todo lo que pasa en el cuerpo, por si hay algo que ayudar y por si hay algo que corregir, Él lo va a hacer en amor. Jamás alguien se va a prestar para escuchar las mentiras y los engaños de Satanás y comenzar a sembrar la cizaña en medio del cuerpo de Cristo. Jamás. Porque es un cristiano espiritual que vive en una nueva vida dada por Cristo. También es un cristiano que siempre anhela más del Señor, no solo cosas que hacer. Qué importante es esto. Cuando llegamos a las iglesias, decimos, yo quiero servir al Señor. Sí, qué bueno. Pero ¿ha venido del Espíritu ese deseo? ¿O ha venido de la carne? ¿O ha venido porque otra gente le dice, mira, comienza, deje que el Espíritu Santo, porque una cosa es que una persona convenza a otra y otra cosa es cuando el Espíritu Santo nos convence, porque vamos a hacer las cosas para el Señor. Y no va a haber quiebres ni dobleces en nuestro servicio. No vamos a estarnos inventando. Ay, es que hoy no quiero ir porque no siento el deseo hoy. No, porque como es un cristiano espiritual, usted va a estar dispuesto a las 24 horas del día
para edificar la iglesia, para servir al Señor. Porque hoy en día se mueve mucho. Hoy no puedo ir, me toca servir, pero no voy a ir porque tengo otra cosa más importante. Quiero decirle que lo más importante es lo que Dios le ha delegado a usted. Oh, sí es. Y que más allá de una responsabilidad que usted y yo tenemos que cumplir, porque muchas veces caemos más en el legalismo que en lo que el Espíritu Santo provoca en su gracia. Y muchas veces venimos a servir cargados, cansados. Ay, es que hoy lo tengo que hacer. No venga con esa actitud. Dígale ahí en casa, Espíritu Santo de Dios, gobierna mi vida. Mi cuerpo se siente cansado, se siente agotado, pero lo que tú me has llamado para mí es un privilegio y lo hago con alegría. Y lo hago con prontitud, y lo hago con esmero. No quiero, oh Dios mío, servirme más a mí mismo que a ti. Entonces, cuando venimos a servir, va a haber un convencimiento total del Espíritu. Y no vamos a estar que sí que hoy voy, a que mañana no voy, es que esto, es que todo, y todo nos desubica. Y todo es un pretexto. Pero mis amados, ¿podemos celebrar el cumpleaños de la abuelita y de mí y de quien sea? Sí, pero en el tiempo que es de la abuelita. En el tiempo del Señor, hagan lo que es del Señor. Amén. En el tiempo del Señor, en el tiempo de congregarnos, vamos a estar aquí. Sí, y levantamos culto al Señor con alegría. Muchas veces, algunos varones, y yo quiero varón que me escuche con oídos circuncidados, con oídos que escuchen la voz del Señor. No pongan de pretexto que tienen que estar con su familia. Está bien, están las 24 horas del día con la familia. Pero ese tiempo del Señor, déselo al Señor. Aunque su esposa sea exigente, que mira, tenés que llevarme a celebrar el cumpleaños. Claro que sí. Yo la apoyo, hermana. Pero en el tiempo suyo, en el tiempo que es del Señor, del levantar culto al Señor, eso es lo que vamos a hacer. No lo vamos a negociar. Que tiene que cumpleaños mi chiquitita o mi chiquitito. Ay, es que es su primer año. Perfecto, gracias a Dios por ese año de vida. Pero hay tiempo para celebrarle a Él. Pero hay tiempo específico para celebrar el culto al Señor. Que se arranquen conceptos erróneos. Que se arranquen conceptos de placer en nuestras vidas para que haya esa revelación nueva de Cristo para vivir para Él. Claro que tenemos familias que cuidar, pero mire hermano, ahí está 24 horas del día. Algunas horas está en su trabajo, pero desde su trabajo está llamando a la doñita y le está diciendo, mi amor, te amo. Mi amor, ya leíste la palabra. Mi amor, ¿cómo están los niños? Mi amor, esto, mi amor, lo otro. Dígale como quiera, viejito, bonito, que como usted quiera. Pero que esa persona sienta que ahí está con ella. Entonces esa persona va a decir, no, si él me dedica ese tiempo. Entonces no tomemos una excusa para decir, es que tengo que llevar a mi doñita a tal lado, llévela. Pero en el tiempo que no sea en el culto, que no sea el tiempo del culto. Mi amado, perdone, pero lo tengo que decir. Perdone. Como dice la pastora Marisa, me siguen amando, hermanos. Me siguen amando, hermanos. Sí. Miren, queremos que ustedes me entiendan.
No estoy poniendo limitaciones. Estoy poniendo lo que es del Señor que es del Señor y lo respetamos porque es del Señor. Estoy en ese orden, no en poner imposiciones en ustedes, no, sino lo primero de lo primero. Darle al Señor lo que Él se merece. Darle al Señor todo lo que Él se merece. El crecimiento espiritual es importante en nuestras vidas para no dejarnos engañar por el maligno. Cuando usted y yo discernimos que se acerca algo que no viene del Señor inmediatamente, porque el Espíritu Santo lo habita y me habita usted, usted va a percibir que algo no anda bien. Por eso es necesario que usted y yo seamos cristianos espirituales, no cristianos de nombre, espirituales, que nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. Ayer tenía una reunión con los muchachos de arte y el Señor depositaba dentro de mí. Y yo les decía, en todos los tiempos, han sido tiempos borrascosos, han sido tiempos tremendos. Y si nosotros miramos cuando vino nuestro Señor Jesucristo a andar aquí en la tierra, fueron tiempos tremendos, turbulentos, a tal manera que no creyeron en Él, a tal manera que lo llevaron a una cruz. Eran tiempos fuertes, que a Él le costó su vida el decir que era el Hijo de Dios y que había venido a salvar al mundo. Entonces nosotros como cristianos no hacemos honor a los tiempos, hacemos honor al que es el Señor de los tiempos. Siempre, siempre. Predico esta palabra no porque el tiempo es borrascoso, no. Los tiempos siempre han sido tiempos espirituales, donde el enemigo ha levantado sus espíritus inmundos también para venir en contra de lo del Señor. Entonces, no me voy a alinear en lo del Señor porque es que estos tiempos, no. Me alineo en la voluntad del Señor porque es el tiempo para Él siempre. Y estoy en sus manos. Y de ahí de sus manos nada me arrebatará. Nadie me podrá engañar. Nadie podrá venir contra mí, ni las huestes del diablo van a poder contra mí, porque tu palabra lo dice, Señor, que aún el Hades no prevalecerá contra la iglesia de Cristo. Yo quiero que leamos primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Perdonen, no se lo di a Isis, pero lo tengo escrito ahí. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué esta palabra? Porque cuando un cristiano camina espiritualmente, es un cristiano que siempre busca el consejo de Dios para tomar decisiones. ¿Cuántas decisiones equivocadas hemos tomado en alguna vez porque no vamos delante del Señor y sometemos esta decisión que vamos a tomar y metemos la pata? ¿Sí? ¿O solo me ha pasado a mí en algún tiempo? Tomemos decisiones en el Señor, dirigidos por el Espíritu Santo. También somos cristianos. Es un cristiano guiado por el Espíritu Santo. Es un cristiano que sabe que le pertenecemos, que somos pertenencia de Cristo, que permanecemos en Él.
Somos cristianos que vivimos en la verdad de Cristo y que sabe que ya no es esclavo del pecado. Esta es una gran verdad que se levanta en la vida del cristiano. Que cuando venimos a Cristo, el Señor ahí en la cruz del Calvario, y vamos y creemos toda la obra perfecta que Él hizo en la cruz a mi favor y a su favor. Entonces allí, amado hermano y hermana, quiero decirle esto con esta convicción. Usted, cuando se entrega al Señor, usted es liberado de todo pecado. Es una verdad en el Señor que usted puede vivir con convicción. Por tanto, Satanás ya no tiene ningún poder en su vida para conducirlo al pecado. Hay una verdad que se levanta y es que Cristo lo hizo libre del pecado. Y en esa verdad vive el cristiano espiritual. En esa verdad vivimos usted y yo, que sabemos quiénes somos en el Señor, a quién pertenecemos, que ya Él pagó precio caro y fuimos libres del pecado. El cristiano espiritual no permite por ningún motivo que el pecado se aloje en su vida. Ya no puede dejar alojar el pecado en su vida. Porque usted es un cristiano espiritual. Entonces, en esta verdad se mueve el Hijo de Dios. Y dice ahí en Juan, que lo leí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios y camina como espiritual, ya el pecado no puede vivir en él. ¿Sabe por qué? Porque somos hombres y mujeres temerosos de Dios y por lo tanto no convivimos con el pecado, porque sabemos quién es nuestro Señor y que Él es santo, y así como Dios es santo, sus hijos somos santos. Simple y sencillamente. De tal papá, tal hijo. Mi Padre es santo, por tanto, vivo en la santidad de Él. Amén. Amén. Así, amado, que si todavía hay alguna práctica de pecado, échelo fuera en el nombre de Jesús. Échelo fuera. Hay decisiones que solo usted las puede tomar. Y quiero decir esto con mucho cuidado. Ni aún el Señor va a hacer lo que puede hacer usted. Usted renuncia al pecado, lo echa fuera y ya no va a poder convivir con el pecado. No va a poder. Decía alguien por ahí que no me recuerda en este momento, nosotros como hijos de Dios ya no servimos ni para pecar. Es cierto, porque el pecado ya no se puede alojar en nosotros. Hemos sido libres por el poder de Cristo. Entonces, eche fuera esa mentira. Si todavía hay pecado en su vida, échelo fuera en el nombre de Jesús. Es usted el que toma la decisión de ser, Cristo ya lo libertó, pero usted toma la decisión de decir hasta aquí, hasta aquí. Pecado, ya no puedes convivir en mi vida. Soy de Cristo, le pertenezco a Cristo. Yo quiero leer Efesios 4:13. Efesios 4:13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos dice? Este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe
y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de, ¿sigue? Ajá. Hasta que lleguemos a la plena medida de, ¿dónde me perdí? Entonces dice, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Dice, se los leo acá, este proceso continuará. ¿Cuál proceso? El de llegar a la madurez espiritual, el de dejar de ser niños y poder llegar a esa madurez espiritual que ha sido diseñada para usted, para mí y para todos en esta casa. Este proceso, si nosotros vemos que en lo natural ningún niño pasa de un mes de nacido a 50 años, ¿verdad? Sería normal también. Pero también en lo espiritual dice que este proceso, dice, continuará. ¿Cuál proceso? El de ir creciendo cada día más y más en el Señor. Es un proceso que todos pasamos. ¿Para qué? Para que lleguemos a la plenitud del varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Puede ponerse en pie? Y sigue. Aquí lo terminamos. Yo lo tengo un poquito más. Entonces dice, alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por la impartición de tu Espíritu Santo a tu casa, Señor. Padre, no queremos conformarnos a solo tener un título de cristianos. Queremos ejercer la carrera del cristiano. Queremos vivir en esa nueva vida que ha sido diseñada por ti, para que cada día vayamos creciendo, madurando en ti. Y que si hay algunas cosas que corregir en nuestras vidas, a causa de lo que la palabra está provocando, oh Dios mío, que sea por la guía de tu Espíritu, Señor, todo, Dios mío. Padre, hoy hablamos tu bendición para cada uno de mis hermanos, para que ellos, oh Dios mío, vayan avanzando en esa vida espiritual tan hermosa que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Señor, cada día vamos creciendo, Señor, en amor, en sabiduría, en conocimiento de quién eres tú, en conocimiento, Señor, para qué nos llamaste a nosotros, oh Dios mío. ¿Cuál es el propósito, el objetivo que tú tienes para cada uno de nosotros? Y Dios, ayúdanos
a no menguar en la fe, a siempre estar listos y preparados, oh Dios mío, para que nuestra fe no mengue. Que más bien, oh Dios mío, cada día vayamos, oh Dios mío, delante de ti. Recibir el consejo oportuno que viene de ti y crecer en el conocimiento de lo que es tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el conocimiento de quién eres tú, en el conocimiento de quiénes somos nosotros y para qué tú nos has llamado, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús y te bendecimos. Señor y Dios, en este momento también, oh Dios mío, si hubieran personas en medio nuestro que quizás nunca han entregado su vida al Señor, o que quizás algunos en algún momento entregaron su vida a Cristo, te dijeron que sí, pero que menguaron en su caminar, menguaron y, oh Dios mío, se debilitaron, pero que hoy, por el poder de tu palabra en ellos, Señor, ellos toman decisiones de recibirte como Señor y Salvador de sus vidas y que comienzan en una nueva carrera en ti, una carrera, Señor, sin limitaciones, sin obstáculos. Oh Dios mío, Padre, ayúdales a tomar decisiones en ti, en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos por aquellos que nunca han entregado su vida a ti, para que ellos, oh Dios mío, puedan abrir sus corazones y puedan decir, Señor, he andado lejos de ti, he andado lejos de tu voluntad, he andado lejos porque no te conocía, pero hoy, Señor, a causa de tu palabra, yo tomo la decisión de entregarme a ti y comenzar en esa nueva carrera de ser un cristiano espiritual para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en esta mañana. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos para que ellos avancen, crezcan, que nada los debilite, que nada los engañe, que ellos sepan, oh Dios mío, que tú nos guías en cada momento de nuestras vidas, que tú nos diriges a cada decisión que vamos a tomar. Oh Padre, que tú nos diriges nuestra manera de conducirnos, que tú nos diriges, Señor, como esos cristianos espirituales, Dios mío, allá en nuestras colonias, allá en nuestros trabajos, allá en el centro de estudio, allá donde tú nos permitas plantar nuestros pies, Señor, que allí haya evidencia de que somos cristianos, no cristianos comunes y corrientes, cristianos no por un nombre, sino cristianos espirituales dirigidos por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias te damos.